si usted quiere en sus notas ponerle título a lo que vamos a conversar hoy, y quiero hacerlo diferente, quiero hacerlo participativo y que algunos lean la escritura y compartamos. Yo le pondría un atisbo a la apologética de la santificación ante el posmodernismo. Vuelvo a decirlo. Un atisbo a la apologética de la santificación ante el posmodernismo. Para los que estudian teología, la apologética es la defensa de las ideas. Y cuando los estamos estudiando Einstein tiene una consigna, un versículo que es el lema del estudio de la teología, que es 2 Timoteo 2:15. No sé si alguien quiere decírmelo de memoria, de los que están en Insta, o lo leemos. ¿Alguien quiere leerlo? 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias. Y ese usa bien la palabra de verdad es porque nosotros tenemos que entender qué dice la Biblia, para quién lo dijo. En el estudio de Corintios que nos acompañó Evelyn Sánchez el jueves pasado, yo le decía a Evelyn, es que es muy importante que usted estudie la historia, la geografía. Estábamos empezando a estudiar 2 Corintios, y para quién fue escrito y dónde fue escrito, cuáles eran las prácticas que ahí se daban y a qué se refiere el apóstol cuando escribe las cosas. Cuando usted entiende eso, puede darle una interpretación correcta a la escritura. Decíamos, hablando de Corintios, que el lugar es una franja chiquitita, es una franja de 6 kilómetros. Hoy día hay un canal como el canal de Panamá, entre comillas, porque ese es de 6 kilómetros y el canal de Panamá, con los lagos que existen, es de 80 kilómetros, o sea, guardando las distancias. Pero decíamos que San Pablo escribe a los Corintios y funda una iglesia en un lugar perverso, en un lugar no solamente donde era más fácil, en vez de darle toda la vuelta a Grecia, que eran como 500 kilómetros, los comerciantes preferían bajar la mercadería, cruzar a pie los 6 kilómetros y cargar otro barco del otro lado. Y entonces eso hizo que fuera un lugar de comercio, un lugar de, de, de mucha riqueza y de dinero y de drogas y de licor y todo lo que pueda imaginarse mientras ellos están descargando lo que ahí se daba. Al principio me sorprendió porque dentro de Corintios es como una planicie que está al frente de un monte. Ese monte es Acrocorinto. Y en Acrocorinto estaban los templos de los dioses paganos, Apolo, Zeus, ¿verdad? Y estaba ahí el más famoso en la antigüedad, era el culto a la reina Afrodita, a la diosa Afrodita. Resulta que la diosa Afrodita, lo que existe actualmente arqueológicamente es un templo que está en Turquía, eh, eh, pero todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo, se enseñó el culto a la diosa Afrodita. Era muy beneficioso, entre comillas, porque el culto a la diosa Afrodita, en el caso de Corintios, le decía yo a Evelyn, tenía 1000 prostitutas sacerdotisas. Entonces era una prostitución santa, porque imagínense que la diosa me invita a prostituirme, ¿verdad? Y a estar ahí con las prostitutas. Y durante la noche ellas salían a caminar por todo Corinto. Entonces, la región era famosa por el nivel de prostitución, que yo le decía a Evelyn, triste es pensar que la ciudad de San José está parecido a Corinto hoy día, según las estadísticas del Ministerio de Salud. Entonces, qué triste, ¿verdad? Que eso exista, pero esa era la realidad en un pueblo de 450,000 habitantes. Eso es Corinto. Ok, eso es la región de Grecia. Al norte de Corintios está Tesalónica. Y vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 23.
Ya se me perdió. Primera de Tesalonicenses 5. $19, ya lo tienen todos. Levanten la manita todos los que lo tienen aquí. 5, 19 al 23. Yo leo, Mauricio. Gracias. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Gracias, Roxy. Bien. Vean que es importante que dice, no apague el espíritu. Empieza el versículo diciendo así como si Dios se entristeciera de ese tipo de prácticas, ¿verdad? Pero cuando dice, me encanta que dice, en esta versión dice, examinadlo todo y retened lo bueno. En la versión NBI dice, sométalo todo a prueba y eviten toda clase de mal. En esta versión, el 23 dice, que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo. Vea que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya sabíamos que primera de Romanos 12 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. O sea, entonces, mi santidad racional es que yo presente a Dios mi cuerpo. Aquí San Pablo lo explica mejor, porque dice que mi espíritu, mi alma, que en este caso el alma es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que tengo en la mente es el alma, y mi cuerpo, esta versión dice, se ha guardado irreprochable hasta la venida del Señor. Entonces, cuando hablamos de santidad, es que yo guarde mi espíritu, que no me contamine con dioses paganos y esas cosas, que guarde mi alma de lo que yo deseo, de lo que yo tengo, sea también santa, y guarde mi cuerpo. En este contexto que les estoy diciendo, la gente que se convertía al cristianismo venía de cultos paganos, donde la perversión sexual era muy grande, no solamente porque en este caso el culto a Afrodita era una religión donde el prostituirse o estar con prostitutas era lo santo y lo bueno, ¿verdad? Ese era el culto pagano, sino que también culturalmente eran pueblos perversos a nivel sexual. Una idea de esto nos lo da Levítico 18. Es un poco largo, pero nos da el contexto nos deja claramente ver, porque dice Moisés que esas eran las prácticas de Egipto y esas eran las prácticas de Canaán. Y aquí está el pueblo de Dios a punto de entrar a la tierra prometida. Y lo que Dios les dice, ok, ustedes van a Tierra Santa, a tierra que yo les prometí, ustedes no van a practicar las cosas que ellos hacen. Y a continuación, el capítulo 18 de Levítico describe la sexualidad que ellos tenían. ¿Quién me quiere leer el capítulo 18 de Levítico? Ok, Ronan. Siga usted la lectura con Ronan. Levítico capítulo 18. Vamos desde el primero. Del 1 A todo. al 30. Ok, listo. Actos de inmoralidad prohibidos. Tiene por título. Levítico 18, del 1 en adelante dice:
Habló Jehová a Moisés diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraréis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni haréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la madre de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu madre, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la desnudez de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada en tu padre, tu hermana es desnudez, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta es de tu madre, es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es hermano del hermano de tu padre. La desnudez de la nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándose con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayudarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de esas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueran antes de vosotros, y la tierra fuera contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomito a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Gracias, Ron. Esto nos da una imagen de la clase de perversión que existía en Canaán,
donde ellos entraron y nos da un contexto, ¿verdad? De cómo eran los pueblos paganos, aparte del culto religioso pagano de perversión que existía en la zona de Tesalónica. Entonces, cuando el versículo que estamos leyendo dice, sométalo todo a prueba, ¿verdad? Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Ya entendemos a qué se está refiriendo el apóstol cuando escribe esto. Dice Jesús en Juan 17:17, desde el 16. ¿Quién quiere leerlo? Juan 17:17. Ah, Juan 17:16. Yo lo leo, Mauricio. Ok, Lucy, gracias. Juan 17:16. Y 16 Al y igual- 17. Perdón. Quiero que lea Juan 17, del 16 al 24. Sí, muy bien. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí en el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Qué belleza de petición de Jesús para su Padre, ¿verdad? Amén. Gracias. Dice, hablando de nosotros, ellos no son del mundo. El mundo tiene sus prácticas y nosotros somos diferentes. La parte de la ética sexual de los cristianos es diferente. Dice el versículo 23, permite que alcancen la perfección en la unidad. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está aquí, que Roxy está alabando, y la experiencia que yo les contaba, que yo tuve de llegar al tercer cielo, usted toca la gloria de Dios, usted está con Jesús, usted llega donde Él está. Es lo que el versículo está diciendo, Padre, que ellos estén conmigo donde yo estoy, dice el Señor, donde yo estoy, ahí en la gloria. Ese es el camino que nosotros tenemos que hacer, llegar hasta la presencia misma de Jesús, cara a cara con Él, y vean su gloria. Claro, es la gloria del Señor, estamos en el cielo. Entonces, para lograr esto, para que usted tenga el nivel para alcanzar eso, es esencial que usted viva en santidad. Porque Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, que ellos sean uno, número uno, como iglesia, que nos amemos como iglesia y seamos uno con Jesús para que vean mi gloria, se refiere al cielo, la gloria que me has dado porque me amaste. Empieza el versículo 17 diciendo, santifícalos en la verdad. Mira, es que sin ser santos no se puede. Usted no puede buscar de Dios y estar en su presencia y tener, como decimos, un pie en el mundo y otro en la iglesia y jugar en los dos terrenos. No, la Biblia dice que los tibios los vomitaré de mi boca. O sea,
en esto, como dice la canción de Marcos Witt, tenemos que ser radicales. Usted, si usted está buscando a Dios y si realmente ama su presencia y si realmente le ama a Él, usted debe de quitar de su mente, de su corazón, toda práctica y todo pensamiento que sea perverso a nivel sexual. Toda perversión usted tiene que sacársela de su corazón y no puede copiar lo que el mundo tiene, porque el mundo fue perverso y hoy sigue siendo perverso y hoy la perversión se suma a otras cosas peores, ¿verdad? Ha sido siempre lo mismo, pero la palabra de Dios en su contexto, mire, no estaba tan lejos de lo que existe hoy en día. Entonces, hay un proceso donde Dios me cambia, donde Dios me transforma. Cuando yo llego a los pies de Cristo, la sangre de Cristo, Dios me perdona todo lo que yo hice en el pasado. Dios olvida todo lo que pasó conmigo antes. Él me hace puro y limpio como un sacerdote. Pero también el Espíritu Santo empieza una obra en nosotros de santificación. Él empieza a cambiar nuestra mente, a limpiar nuestra mente, a cambiar las intenciones de mi corazón. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 15. Volvamos a Segunda de Tesalonicenses. Habla de ese proceso. Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. Gracias. Entonces el apóstol llama, estad firmes, retener la palabra, lo que usted ha aprendido del Señor, lo que ha aprendido de la Escritura. Nosotros no podemos cambiar y devolvernos ni ser livianos. Vea que habla de la obra santificadora del Espíritu Santo. Dios nos está transformando. La palabra que está en griego ahí es la misma que usamos para hablar de la mariposa cuando es transformada. Metamorfosis. Metamorfosis, que es un gusanito que se mete en el capullo y sale hecho mariposa. Es decir, el cambio ahí es cuantitativo y cualitativo, cambia en tamaño, cambia en forma, cambia todo. O sea, la mariposa no tiene nada que ver con el gusano feo que era el principio. Eso, la palabra que viene del griego es metamorfosis, como dice Sarita. El versículo que habla del cambio y la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros es una metamorfosis. Dios nos transforma de la esencia suya hacia afuera y lo hace nuevo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura en griego es metamorfosis. O sea, Dios nos está transformando. Por eso usted no tiene nada que ver con lo que era antes, pecador y lo que fuera. Dios lo hizo santo y Dios transformó su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Esa es la obra santificadora. Dice este versículo, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sigan firmes. O sea, pero vean que el objetivo de la santidad, dice ese versículo de 2 Tesalonicenses 13:15, dice, a fin de que tengan parte en la gloria. El objetivo de la santificación es que usted alcance y pueda entrar en oración a la gloria del Señor, que usted lo toque. Mire, es que cuando usted se llega ahí, usted se enamora de Jesús, usted se enamora del cielo. Cuando usted está frente al Señor, mire, nada le va a cambiar eso. Usted se enamora de su presencia. Porque yo les decía, mire, no hay deleite más grande que estar con Dios. No hay deleite más lindo que estar con su Señor en su presencia. El gozo que Él da, el gozo que Él ministra, no tiene comparación con nada. Por eso fíjese que Salomón, ¿verdad? Que dice, más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ti. Y lo decía el hombre que tenía casi que una concubina para cada día del año. O sea, no era por el placer que le puede dar el mundo. Es que nada cambia, nada sustituye estar en la presencia de Dios.
El gozo no tiene comparación. Entonces, es lo que la Biblia dice, que el que encuentra la perla preciosa, vende todo por alcanzarla. Es que cuando usted encuentra el reino de Dios, cuando usted encuentra su presencia, usted encontró el propósito y la razón de su ser. Usted encontró la vida gozosa, la vida llena del Señor. Usted se enamora de Jesús, se enamora de su presencia. Nada puede compararlo ni sustituirlo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Les decía hace un rato que el tema de hoy se llamaba apologética de la santidad. Bueno, ya vimos varios versículos que hablan y eso no tiene, creo que todo lo entendíamos antes de que yo empezara a explicar que los cristianos tenemos que ser santos, que estamos llamados a guardarnos para Dios, a guardar nuestros ojos, a guardar lo que usted ve, a guardar lo que usted oye, a guardarse a dónde va y con quién está. Eso es ser santo. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres, dice el pasaje, ¿verdad? Uno se guarda de no contaminarse. El día de ayer, en la noche, yo estuve conectado en lo que se llama Verbo Internacional. Y es muy bonito, nos reunimos todos los meses, ahí estuvo Marco con nosotros, todos los ancianos de Verbo, y Diego Espinosa, uno de los pastores de Ecuador, decía que tenemos que guardarnos porque ya hay iglesias donde se ha quebrado el asunto y ha influido, se ha metido en la iglesia lo que se llama, y lo que yo les decía, es las ideas del posmodernismo. Y yo les decía a los hermanos hoy en la mañana que estábamos orando con Ricardo Duarte, que en mi caso, yo soy como cuando yo era niño, daban un programa que tal vez Hazel se acuerde que se llamaba La Leona de Dos Mundos. ¿Usted se acuerda? ¿Verdad? La Leona de Dos Mundos era una leona que estaba en la selva, ¿verdad? Pero cuando quería llegar a donde estaba el veterinario y ella era como un gatito domesticado, ¿verdad? Entonces se llamaba La Leona de Dos Mundos. Cuando quería estaba en su ambiente natural y cuando quería estaba en la casa del veterinario. Yo soy así. ¿Por qué? Los voy a explicar. Dicho así, en resumido, en realidad, a mí me llegó a mis manos este libro. Se llama Atrapado en un cuerpo equivocado. Atrapado en el cuerpo equivocado. Y tiene este niño disfrazado de oso. Esto es una sátira. Porque el autor dice que la idea de la LGTB que dice que yo soy un hombre atrapado, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, es una mentira que no tiene ningún fundamento biológico, científico de ningún tipo. Entonces por eso él pone el niño atrapado en un cuerpo de oso. Eso es una sátira. El autor se llama Pablo Muñoz Iturrieta, ese es el autor. Estoy escuchándolo ayer, él tiene cursos en YouTube, en su canal de YouTube gratis, y uno de los cursos bonitos que he estado estudiando se llama precisamente el posmodernismo. Él es cristiano. Pablo Muñoz Iturrieta tiene un doctorado en filosofía política y legal obtenido en Canadá, es un máster en filosofía y psicología obtenido en los Estados Unidos. Dice que durante la preparación del libro realizó una importante inversión en los estudios científicos más avanzados en los campos de la genética clásica molecular, embriología, psiquiatría, endocrinología, epidemiología, epidemiología psiquiátrica, neurología, biología, neuroinmunología, pediatría, medicina interna, neuropatología y sociología. Es un hombre realmente, un muchacho, realmente es muy joven, muy culto, y él lucha por la doctrina cristiana y por sostener que todas estas ideas que acompañan el LGTBI son una farsa, son una mentira que nos han metido. Pero resulta que el asunto, yo creía que solo era por lo LGTBI, entonces él dice que él explica desde un punto de vista filosófico cómo cuando el marxismo se cae,
porque los marxistas al final se demuestra que para sostener el marxismo, como hizo en Rusia y Cuba, usted tiene que matar a un montón de gente que no cree lo que usted piensa para que su pensamiento prevalezca. Surgen varios filósofos postmodernistas diciendo el marxismo murió y hacen otro planteamiento. Pero resulta que los marxismos modernos le robaron la idea a los postmodernistas y el postmodernismo actual él lo llama la nueva izquierda, el nuevo marxismo que ha ido metiéndose en el mundo. Entonces, él explica que estas ideas que son irracionales, ilógicas, el postmodernismo no es racional, es totalmente ilógico. Ellos critican la realidad y ellos lo que hacen es se llama deconstruyen la realidad. Entonces, los postmodernistas dicen todas las ideas clásicas de las cosas que son absolutos, usted tiene que destruirlas. Entonces, él lo pone así, por ejemplo, él dice, la idea de vaca que usted tiene de vaca, ellos la quitan para poner otra cosa. Entonces, ellos dicen que la realidad no puede entenderse, que la realidad no puede interpretarse, y que lo que existe en la realidad, entonces dice, quitan la realidad para poner lo que es un metalenguaje. Dice, sustituyen la realidad por la construcción narrativa de cierto lenguaje. Sería una sociolingüística constructivista de la realidad. Entonces empiezan a meter ideas como, por ejemplo, el travesti, el transgénero, el no binario, y empiezan en realidad a explicar la realidad con otros conceptos. Entonces, ellos destruyen el concepto de familia, destruyen el concepto, dice que todas las ideas que quieran oponer o imponer un poder sobre usted, hay que destruirlas. Entonces, ellos destruyen todas las ideas. Entonces, se paran contra el cristianismo y todas las ideas de control del cristianismo sobre usted, ellos las destruyen y las quitan para poner su versión de la realidad, aunque ellos dicen que eso no se puede hacer. Entonces, han llegado tan alto que empezaron a convencer aquello que nosotros pensábamos, Dios hizo hombres y mujeres. Ese era el concepto que nosotros teníamos, que dice la Biblia, que dice las ciencias y que sigue diciendo la biología. No, eso no es cierto, quitamos esas ideas. Ahora lo que vamos a poner son géneros. Entonces el género bisexual, el género tarará, y empezamos con esa frase que es LGTBI, que son todos los géneros que existen. Esa es la realidad, ya no hablamos de hombre y mujer. Y convencieron a los jueces. Entonces, la tragedia jurídica fue cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Los Yoses, en Costa Rica, estableció como un derecho humano el derecho al matrimonio gay. Entonces, ahora resulta que los derechos a los géneros diferentes se establecieron como derechos fundamentales. ¿Qué estamos diciendo? Que parte de nosotros como seres humanos tenemos derechos inalienables, derechos propios del hombre. De los primeros que todos entendíamos, por ejemplo, es el derecho a la libertad. Si usted le quita la libertad a alguien, le quita una esencia que él tiene como ser humano, él tiene que ser libre. Entonces ahora es lo que están diciendo es que a nivel de la libertad está el derecho humano fundamental del gay y de todos estos, ¿verdad? Los géneros, ¿verdad? Porque él tiene derecho a expresarse como él quiera ser. Entonces, si él quiere ser una jirafa con aretes, él tiene derecho a ser una jirafa con aretes. Entonces, usted tiene que respetar que él tiene el derecho a ser una jirafa, porque él se ve a sí mismo como una jirafa. Entonces, él tiene derecho a ser jirafa. No me lo discuta, pero no solamente eso, sino que ahora esos derechos los levantaron de tal forma que lo único válido son el respeto a esos derechos. Ya los demás que nosotros teníamos, esos quedaron abajo. Entonces, ¿qué me toca a mí como abogado?
En estos momentos estoy haciendo un proceso para despedir a una docente que le dijo a un muchachito en un colegio técnico, usted es hombre, compórtese como hombre, deje los aretes y la homosexualidad en su casa. Eso le dijo a la profesora. Y por eso que le está diciendo, yo tengo que echar a la profesora del trabajo. Se va a quedar sin trabajo. Esa es la política. Y como el gobierno tiene una agenda en todos los gobiernos, que es un asunto político y económico, porque dice este autor que en varias universidades que han puesto oficina de defensa de LGTBI, que las personas encargadas de promover las ideas estas, dice que tienen salarios de $4,000, de $5,000, o sea, son puestazos que ganan más que cualquier otro docente universitario por estar defendiendo las ideas, esta mentira que tienen estos filósofos de posmodernistas. Entonces resulta que cuando ellos convencen la parte jurídica y convencen a los jueces, yo como abogado, y se convierte en ley, tengo que defender los derechos de los homosexuales y defender esta tesis que es totalmente contrario a la naturaleza y contrario a lo que debe ser, pero mi trabajo es defenderlo, mi trabajo es imponer lo que la ley dice, porque ahora ellos tienen el derecho y no discriminación, ¿verdad? Y pobrecita esta docente porque va a terminar sin trabajo, como han terminado otros. Cosas ridículas, por ejemplo, un profesor que en su cédula de identidad se llamaba Roberto, ¿verdad? Y entonces el director empezó a decirle, mire Roberto, ven acá, mire, no me diga Roberto, yo soy Margarita. Ven Roberto, venga, porque la planilla y todo, usted es Roberto, vea Roberto, no me diga Roberto, yo soy Margarita. Entonces, Margarita denuncia al director y el director se queda sin trabajo. Ok, entonces, le pongo estos dos ejemplos así, que es mi trabajo. ¿Por qué? Porque la defensa de las ideas posmodernistas afuera de mi casa y afuera de la iglesia se convirtieron en derechos que yo no puedo discutir. Entonces, lo que anoche nos decía David Espinosa es que ya hemos encontrado iglesias donde se ha empezado a abrir el ala gay de la iglesia. Porque entonces son hombres que tienen sus derechos, que exigen sus derechos dentro de la iglesia a un comportamiento contrario a lo que la Biblia dice, a lo que es santidad que estamos viendo, ¿verdad? Porque la costumbre y el derecho fuera de la iglesia es así. A eso me refiero. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si estamos hablando de derechos fundamentales que se defienden fuera de las paredes de la iglesia como un comportamiento normal, en la iglesia, decíamos, hace muchos años, teníamos el caso donde el que se acusa así es un profesor de religión. Y está el profesor de religión hablando de Sodoma y Gomorra y toda la historia. Y un alumno levanta la mano y le dice, profe, entonces los homosexuales ahí en Sodoma era pecado. Y el profesor de religión le dice, sí, eso era pecado. Y lo denuncian disciplinariamente. Cuando Sadie Palma, mi anterior jefa, analizaba el asunto, ella lo absuelve. Porque ella dice, no, un momentico, es que si el profesor tiene que dar religión y los valores cristianos y religiosos es cuál es la conducta correcta a la luz de lo que la palabra de Dios dice, el profesor contestó correctamente. Desde el punto de vista bíblico, cristiano, eso es pecado, no tiene otro nombre. Entonces, absorbieron a la docente, porque era la docente de religión. Entonces, dentro de la iglesia, nosotros tenemos que ser radicales en cuanto al pensamiento y lo que la palabra de Dios dice, y la ética cristiana no la podemos cambiar, no podemos inclinarnos. Fuera de las paredes de la iglesia, ya no solamente es una cultura, ya no solamente es, o sea, estamos inmersos, de pronto amanecimos dentro de un mundo posmodernista. Todas las empresas se han hecho posmodernistas. El gobierno levanta la bandera gay en casa presidencial, Google es posmodernista, cualquier cosa que usted busque lo lleva a estas ideas. Y un montón de empresas
usted ve que ya la bandera gay y los colores de todas las empresas Disney es postmodernista. Entonces empezamos a ver en los cuentos de los niños los dos hombres que se dan un beso en La Bella y la Bestia. Y empiezan a meter los conceptos postmodernistas y la sexualidad de este tipo en todas las cosas y nuestros niños lo están viendo. Usted lo ve en la televisión. Resulta que ayer hablábamos con Roxy de mi sobrino que le gusta ver Minecraft y mi sobrino nieto vive viendo en internet a los compas que son unos españoles que tienen juegos y cosas en internet, pero a quien más se le escucha son a estos españoles en internet. Entonces resulta que la globalización es tan grande que llega a nuestros jóvenes y llega a nuestros niños y estas ideas por modernistas cada vez van calando más en sus corazones porque las están viendo en la tele, en las series de televisión, en las películas, en las fábulas. Ahí están esas ideas metidas. Entonces va cambiando nuestra forma de pensar. Cuando yo estaba en la universidad, leí un artículo del periódico de dos sociólogos que siempre recuerdo, porque ellos decían que la televisión es el primer educador. Ellos decían, por ejemplo, un campesino de América del Sur iba a estar en la escuela 8 años y salía al campo, pero iba a estar frente a un televisor el resto de su vida. Entonces, ellos decían, eran dos economistas, decían, mire, la televisión es el primer educador. Le va a decir cómo vestir, cómo comer, cómo es la actitud sexual. Todo lo de su vida es moldeado por lo que usted ve en televisión y la gente empieza a vivir su vida con la ética de la televisión. Es el educador que tenían los niños. Cuando yo era niño, resulta que la televisión existía lo que se llamaba la oficina de censura. Entonces la oficina de censura seleccionaba qué podía poner Canal 7 y Canal 6 y entonces no habían escenas de nada prohibido, digámoslo así. Resulta que ahora, como estamos en la globalización y el cable, usted ve cualquier cosa a cualquier hora y en las redes sociales usted encuentra cualquier cosa a cualquier hora. Entonces, a eso están expuestos nuestros jóvenes y nuestros niños que tienen a la mano de un clic cualquier clase de perversión y cualquier clase de video y cualquier clase de enseñanza que está permeando sus mentes y sus corazones y nosotros estamos aquí manos arriba porque lo tiene abierto en todos los medios que tiene. Lo tiene en la computadora, lo tiene en el celular, lo tiene en todo lado. Entonces, el posmodernismo es como un gigante, ¿verdad? Como una nube que cae sobre nosotros y nos aplasta hasta que nosotros, como iglesia, tenemos que decir un momentico, ya. Aquí la cosa es así. Aquí la santificación y la santidad es nuestra regla, porque si no, mi hermano, usted no va a llegar al cielo. Si no, mi hermano, usted no va a poder llegar a la presencia del Señor. Usted no va a poder, o sea, no podemos cambiar ni modificar los derechos de los jóvenes que empiezan a decir, no, un momentico, yo soy adulto, yo tengo derecho a comportarme como yo quiera, no me venga a imponer nada porque yo aquí soy yo tengo derechos, porque son los derechos que le dicen afuera. Recuerdo que mi hermano se quejaba de una mamá en Alajuela que tiene su hija pequeña, su hija como de 13 años, ¿verdad? Cuando ve que la hija se pinta, se arregla y a las 11 de la noche va para la calle. Y le dice, ¿usted para dónde va? De ahí al baile. Pues por esta hora. No, el baile empieza a la 1 de la mañana. ¿Cómo que a la 1 de la mañana? No, usted no en la noche no va a ir. La niña acusa a la mamá del Patronato Nacional de la Infancia, que tiene estas ideas, y el patronato le dice a la mamá, no señora, usted, Dios guarde, usted amarre a su hija, usted no puede dejar que su hija no salga, ella tiene el derecho a salir. Bueno, entonces que salga, ¿verdad? Cuando la chiquita regresa a la casa embarazada, coge a la niña y se la lleva al abogado del party y le dice, vea, esto es lo que yo quería evitar, ¿ahora qué hacemos? No señora, es problema suyo. De lo mejor, ahora sí es mi problema, eso era lo que yo quería evitar. Entonces, cuando empezamos a los jóvenes a levantar la mano, a decir, yo tengo derecho porque afuera me lo dan, yo tengo derecho a ser libre, tengo derecho a comportarme como yo quiera, a hacer lo que yo quiera,
porque soy adulto y nadie puede imponerme que yo no siga lo que yo tengo, lo que es mi placer y lo que es lo que yo quiero. Hay que llevarlo a la palabra del Señor y confrontarlo con la escritura. Ok, ¿quién manda su vida? ¿Lo manda Dios y lo que la palabra de Dios dice? ¿O va a seguir usted las ideas del mundo? Porque lo mismo sucedió en Tesalonicenses. Si un tesalonicense salía a la calle, iba a encontrar el culto a Afrodita con las prostitutas. Si un tesalonicense salía a la calle, sus amigos paganos, las costumbres de las familias paganas, como vimos en Levítico, la práctica sexual era increíble. Pero dentro de la casa de los cristianos, la práctica de la sexualidad y nuestra santidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma es diferente. No es la cultura del mundo ni los derechos del mundo. Y resulta que nosotros como latinos somos muy fácil, nos aculturizamos muy fácil. Entonces, hace muchos años, teniendo mi oficina, mi bufete, tuve de cliente un chino que tenía, yo no sé si todavía, un supermercado en Purral de Guadalupe. Y él, como era mi cliente, me invitó a almorzar. Cuando yo llego a almorzar, en la mesa hay pescado al vapor, arroz blanco, en el centro de la mesa, porque la cultura china y japonesa, ellos comparten todo lo que se sirve, o sea, no son como los latinos que ponen el plato servido, ¿verdad? Y dentro de la casa se hablaba chino. Y la chiquita que tenía 7 años le preguntaba al papá cómo se decían cosas en español y cómo se decían en chino. Y yo le decía, ay, no, que no pierda el chino, sigan hablando en chino, porque afuera le van a hablar español. Pero lo que me sorprendió de ese día que yo almorcé con el chino es que dentro de la casa del chino, él tenía a Buda ahí, sus dioses, y su cultura china en su casa era como sagrada. O sea, él vivía su cultura dentro de China, a pesar de que una puerta por allá tenía el supermercado, que era un supermercado grande, con todos los productos que nosotros consumimos, dentro de su casa él seguía comiendo y conservando su propia cultura. Y yo decía, qué bonito, qué carga el chino, cómo él puede conservar su cultura y sus costumbres en medio de una sociedad que es totalmente diferente. Y siendo él el comerciante que vende los productos que los otros consumen. Los cristianos tenemos que ser así como este chinito. O sea, dentro de nuestra casa, nuestra cultura es santa. Nuestra cultura es la cultura de la escritura, de la Biblia. Aunque usted lo ve en la televisión, aunque usted lo ve en los vecinos, aunque usted lo ve en los amigos, ellos se van a comportar diferentes. Se van a comportar como el mundo siempre se ha comportado. Pero nosotros tenemos que luchar por ser santos y vivir en santidad. Mi hermano, si usted ama al Señor, usted va a luchar por estas ideas. Y yo creo que entender la razón de ser de la santidad y la razón de ser de lo que somos, hoy está siendo golpeado. Mire, me sorprendió, se me paró el pelo anoche cuando estaba con los pastores de América Latina, porque el pastor de Brasil dijo que, así como se habla hoy aquí del acoso callejero, que Dios guarde a alguien, le hable a alguien, a una mujer en la calle y le diga un piropo, porque ya eso va para la cárcel, porque es irrespetar su dignidad de mujer. En Brasil está pasando una ley del acoso religioso. Entonces, en la calle usted no puede hablarle a nadie de su religión porque eso es acoso. Entonces no pueden predicar. ¿Se imagina usted? O sea, espero en el Señor que ese tipo de leyes no empiecen a crecer en toda América Latina, ¿verdad? Porque si empiezan a poner aquí, no, entonces una forma fácil de frenar a los cristianos y frenar el crecimiento del evangelio es prohibir que usted hable en la calle. Porque si usted le habla a otro de otra religión, lo está ofendiendo en sus derechos. Y eso está pasando en Brasil. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nuestras casas se guarden en santidad, que nuestro corazón se guarde en santidad. Como dije hace unos días, que no perdamos el norte. Aunque el mundo afuera es diferente, aunque el mundo afuera ya le dé la categoría de derechos, no vamos a ofrecer nuestros hijos a Moloch, como decían en el Antiguo Testamento, en la perversión sexual que existía
habían niños de todos, hasta de todo tipo en la casa. Entonces, en Canaán había un dios Moloch que era como un horno con una boca abierta. Y donde estaba el fuego, ellos tiraban el niño en la boca del ídolo, y cuando el niño gritaba por la garganta del ídolo, parecía que era el ídolo hablando, y era una forma de adorar al dios Moloch, quemando a los niños. Eso es lo que hacían en las prácticas a las que se refiere Levítico, y existió muchos años. O sea, no les importaba sacrificar a esos niños de la casa, que de todas maneras iban a haber muchos, ¿verdad? Como parte de la oración pagana. Nosotros tenemos que crear en nuestra casa el culto en la casa, y realmente levantar nuestro altar en la casa y enseñar a nuestros niños cuál es la santidad y cuál es el comportamiento en Cristo y por qué. Porque si usted no se está dando cuenta, lo que está pasando es que la televisión, la radio, el internet y los maestros afuera les están enseñando que ellos pueden ser diferentes. Les están lavando el cerebro. Es un lavado de cerebro por todos los medios de comunicación, que si nosotros no nos paramos firmes, cuando usted se da cuenta, va a tener un gran problema en su casa, porque los niños van a exigir los derechos que tienen afuera. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú nos guardes, que tú nos enseñes, a guardar tu palabra en santidad, que mi mente, Dios, viva en santidad. Guárdame, Dios, de no mirar nada que te ofenda a ti, de no escuchar nada que te ofenda a ti. Guárdame, Dios, que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sea guardado irreprensible. Señor, que vivamos en santidad. Guárdanos lo que hacemos en lo oculto y lo que hacemos frente a los demás. Que seamos, Señor, delante de ti, que nunca nos dejas de ver de una sola pieza. Que realmente seamos santos y que amemos tu presencia, como dice la canción. Que amemos estar contigo. Decía Tony cuando oraba temprano, que nuestro pensamiento esté en ti. Eran las palabras que usó Tony. Señor, que mi pensamiento, como dijo Tony temprano, esté en ti, que mi cabeza se llene de tu presencia, que mi cabeza se llene de tu palabra y no de la basura de las imágenes que están afuera en internet. Guárdanos, que nuestra mente, nuestro corazón no se llene de perversión. En el nombre de Jesús, guarda a nuestros hijos, nuestras casas y nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén.